Unas semanas atrás, junto a mi esposa y cientos de vecinos, nos pusimos a mirar las noticias con un preciado interés. El huracán Bonnie estaba en camino y se dirigía justamente a nuestra zona. Aquellos de ustedes que han experimentado la potencia del huracán Frank en esta zona pueden dar fe de que no importa cuán lejos de la costa uno esté. Ese huracán en particular nos pasó por arriba. Unos años después vino otro huracán, esta vez más grande y más cerca. Afortunadamente la tormenta cambió de rumbo y se dirigió al norte. Recuerdo el alivio que sentí. Nadie se ofrece de voluntario para enfrentar tormentas. Uno las elude a cualquier costo. Cualquier tormenta, incluyendo las tormentas de la vida. No importa con cuántas fuerzas uno lo intenta. Las tormentas de la vida a veces, al igual que los huracanes y aguaceros, a veces nos pegan con toda su furia. Puede que vengan con un llamado telefónico, tal vez una carta, un reporte médico, una compañía que se ve forzada a despedir empleados, y de repente la vida se da vuelta, y lo único que uno puede hacer es buscar refugio de la tormenta y salir de ella. Me fascina el hecho de que Lucas registró los detalles de una tormenta en su biografía de la Iglesia. En Hechos capítulo 27 encontramos una de las historias más detalladas de un huracán y sus efectos en la embarcación y sus tripulantes que jamás vaya a leer. Este pasaje nos da algunas pistas en cuanto a cómo podemos salir de distintas tormentas en esta vida. Continuemos entonces nuestro estudio en el capítulo 27 del libro de los Hechos, donde Pablo comienza su viaje al centro de la civilización, Roma, a la corte del emperador Nerón. Por favor, busque Hechos capítulo 27. Vamos a meternos en un viaje comenzando con el versículo 7. Dice así la Biblia: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Hasta ahí la porción. A propósito, este pasaje también nos da un dato cronológico. La mención de haber pasado el ayuno es una referencia al día de la expiación. En otras palabras, se avecina el invierno y el clima está frío. Es tiempo de parar en Buenos Puertos, no de cruzar el Mediterráneo. Continuemos con los versículos 10 al 12. Diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Ahora, ellos están por rechazar el consejo de Pablo. Esto provee algunas razones prácticas para cada generación de por qué nosotros mismos muchas veces creamos ciertas tormentas. Permítame darle algunas razones por las cuales uno se encuentra en tormentas. La primera razón por la cual estábamos por zarpar rumbo a una tormenta es el simple hecho de que fueron impacientes, no estaban dispuestos a esperar. Regrese al versículo 4b. Allí leemos las palabras «porque los vientos eran contrarios». Ahora fíjese de nuevo en los versículos 7 y 8. Dice: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos. Por un lado, es fácil ver por qué estaban impacientes y frustrados. El viaje se había tornado muy largo y mucho más de lo planeado. Pablo dijo: esperemos a que pase el invierno. Ellos dijeron: nuestra oportunidad es ahora, intentémoslo. Tal vez usted
haya escuchado ya esas voces. Tienes que apurarte. Toma esa decisión. Ahora, no esperes. No vas a tener otra oportunidad así. ¿Cuántas veces, no? Amigos, Satanás siempre nos empuja. Dios nos guía. Satanás es como un hombre de ventas que le dice, si no lo compra ahora, lo pierde. Yo tengo unos interesados. Si usted actúa ahora mismo, se lo lleva. No espere más. Amigos, nuestro problema no es el de ser compradores compulsivos. Ese solo es un síntoma. El problema es que vivimos de manera compulsiva. Cooperamos con la carne, el mundo y el diablo, quien quiere que actuemos impulsivamente con toda la voluntad del mundo. Dios, sin embargo, quiere que actuemos con astucia. En esta historia que estamos leyendo del siglo I, ellos no quisieron esperar. La segunda cosa que hicieron para meterse en la tormenta fue seguir el consejo de los expertos. Pablo dijo en el versículo 10, en su primera parte, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. La palabra griega significa percibo por experiencias pasadas, y Pablo tenía experiencia. Según lo que leemos en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 25, él había experimentado 3 naufragios. Cuando el centurión miró a Pablo y luego al capitán de la nave, sobreestimó a Pablo y escuchó al capitán. Entonces, algunas cosas estamos pensando en por qué nos metemos en tormentas. No estamos dispuestos a esperar, hemos seguido el consejo de expertos, y aquí también había un deseo por estar más cómodos. El tercer ingrediente para el desastre fue el deseo de estar más cómodos. El versículo 12 dice así, y siendo incómodo el puerto para invernar. Evidentemente, Buenos Puertos no era tan bueno. Se trataba de una pequeña aldea portuaria con muy poco para hacer durante el invierno. Parece que la Cámara de Comercio le puso de nombre al puerto esperando engañar a los turistas que buscaban vacaciones baratas. Visite Buenos Puertos. Pero no era tan así. Sea como fuere, a la luz de lo que va a suceder, ellos hubieran estado felices con esa simple aldea. Me pregunto cuántas veces decimos, no siento la paz de Dios en cuanto a esto o aquello. Lo que queremos decir en realidad es, no quiero hacer esto o quedarme aquí, o seguir adelante porque no me siento cómodo, no me gusta. Creo que culpamos demasiado a la paz de Dios o a la falta de ella. Esta tripulación tuvo un deseo por la comodidad. La cuarta cosa que hicieron mal y que selló su destino fue el haber escuchado la opinión pública. El versículo 12 nos dice así, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice. Hicieron un voto, y en las votaciones la gran mayoría dijo, zarpemos, vamos adelante. ¿Se imagina preguntarle a 200 pasajeros qué piensan que debemos hacer? ¿Y ellos qué saben de lo que tenemos que hacer? Escuche una historia de un hombre que estaba trabajando para un censo. Al llegar a una cabaña de madera, golpeó a la puerta. Un hombre salió a recibirlo y le dijo, ¿qué desea? Él respondió, el presidente de la República me envió a través de todo el país para ver cuántas personas viven en todo el territorio nacional. El hombre le respondió, bueno, lo siento mucho que haya venido hasta mi casa, porque la verdad que yo no tengo ni la más mínima idea. ¿Cuántas veces escuchamos la opinión de la mayoría, que no sabe qué es lo que conviene? Ellos dijeron, zarpemos, y zarparon rumbo a un huracán. Fíjese en el versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. La palabra griega euros significa viento del este y aquilo es viento del norte. Este Euroclidón era el viento del nordeste tan temido por los marinos del Mediterráneo. El Euroclidón es una tormenta con vientos muy violentos y muchísima lluvia. Esta gran mayoría y su opinión hicieron que la nave fuera directamente hacia el huracán. Pero
vamos a ver el ancla de Pablo durante esta tormenta. Fíjese en los versículos 15 al 20 para descubrir el desenlace de esta historia después de haberse metido en la tormenta. Dice la Biblia: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Fíjese en estas últimas palabras: habíamos perdido toda esperanza. ¿Alguna vez se sintió así? ¿Alguna vez pasó por una situación en la cual perdió la esperanza? Pablo, evidentemente, creyó que este momento era un momento para enseñar. Así que, fíjese en el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. ¡Qué palabras más adecuadas para el día en que vivimos! Mientras todos querían saber cuál era la opinión de la mayoría, ¿alguien está escuchando a Pablo? Mi amigo, usted puede encontrarse en medio de una tormenta por el simple hecho de haber escuchado a los demás en vez de escuchar las Escrituras. Ahora, Pablo no se queda ahí. Él continúa con una revelación. Fíjese en los versículos 21 al 24. Dice así: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. En estas breves palabras descubrimos el ancla de Pablo para el tiempo de las tormentas. En primer lugar, Pablo dice que hay un Dios. En el versículo 23 leemos: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios. Esto es lo que John Phillips describe como practicar la presencia de Dios. En otras palabras, usted no lo ve, no puede oírlo. Todo en su vida parece apuntar al hecho de que Dios se bajó de su bote. Existe algo increíblemente poderoso acerca del testimonio fiel de alguien que está por naufragar. Pablo, frente a 200 personas, se compuso y dijo: hay un Dios. Esa es su ancla. Pero también Pablo dijo, como segundo ancla, que pertenecía a Dios. Fíjese en el mismo versículo 23. Ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Subraye esas palabras, por favor. ¿De quién soy? Las tormentas le traen esa confianza. Lo que me fascina es que alguien pueda decir: si este Dios es tu Dios, ¿por qué permitió la tormenta? ¿Por qué te está haciendo pasar todo esto, Pablo? ¿Qué puede tener él en mente? La verdad es que la Biblia no nos da esa respuesta. Un viaje que tendría que haber durado 2 o 3 semanas terminó durando 7 meses. ¿Por qué? Realmente no lo sabemos. Tengo todas las razones de creer que Pablo tampoco sabía el por qué. Tal vez uno de los desarrollos más importantes de nuestra fe es que mientras estamos en la tormenta, podemos tomar coraje y mirar a personas a los ojos y decirles: el Dios que creó esta tormenta, estas olas, estos vientos, es mi Dios, le pertenezco y Él me pertenece. El enfoque de la Escritura en este pasaje no tiene nada que ver con el por qué Dios permite naufragios o por qué Dios permite que hayan tormentas en nuestras vidas. No tiene nada que ver con esto.
sí se enfoca en la respuesta del creyente. ¿Podemos responder como Job? Después que un huracán mató a todos sus hijos, Job dijo, tal como lo leemos en Job capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Pablo clama por sobre la tormenta y las olas, mi Dios está vivo, yo le pertenezco y él me pertenece. Esta verdad es más grande que cualquier tormenta. Luego, Pablo nos da la tercera ancla al decir, creo que lo que Dios dice que sucederá, sucederá. Fíjese en los versículos 25 y 26. Dice así la Biblia, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. A veces Dios permite naufragios para que uno pueda tener esa verdad en común con los que le rodean. Las tormentas le permiten a Dios obrar por medio de nosotros en manera que jamás imaginaríamos. Ahora, leamos qué es lo que sucede al final del capítulo y de la tormenta. Veamos los versículos 27 al 44 de Hechos, capítulo 27. Dice la Biblia así, venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Ahora sí, antes de tener una aplicación de lecciones aprendidas en aguas turbias, déjeme mencionar razones por las cuales nos encontramos en algunas tormentas. En primer lugar, mencionamos que no estamos dispuestos a esperar. En segundo lugar, estamos dispuestos a seguir el consejo muchas veces de los expertos. En tercer lugar, era un deseo de estar mucho más cómodos. En cuarto lugar, escuchamos la opinión de la mayoría. Pero en medio de todo eso, el apóstol Pablo va a mostrar dónde están sus anclas bien firmes. Él dijo primeramente, hay un Dios. En segundo lugar dijo, yo le pertenezco a Él y Él me pertenece a mí. Pero en tercer lugar, él dijo, creo que lo que Dios dice que sucederá, va a suceder. Por eso, esto nos lleva a aplicaciones. Apliquemos este texto con varias lecciones aprendidas en las aguas
turbias. En primer lugar, el beneficio del cristianismo no es la ausencia de tormentas, sino la presencia de Dios en medio de ellas. Creo que no hay mucho para explicar ahí. Cuando vamos a pasar por tormentas, cuando esté en medio de las tormentas, Dios nunca dijo que no las va a tener, sino que Él va a estar en medio de esas tormentas. Entonces, en primer lugar, el beneficio del cristianismo no es la ausencia de tormentas, sino la presencia de Dios en medio de ellas. En segundo lugar, la lección del cristianismo es que mientras queremos que Dios nos libre, Él quiere desarrollarnos. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, Pablo dijo: «Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó». ¿Por qué permitió Dios que Satanás turbara las aguas? ¿Por qué no envió a un ángel o a calmar las aguas? ¿Por qué no paró la tormenta? ¿Por qué no rescató a la embarcación de la destrucción? Imagine todos los inconvenientes por los cuales Dios hizo que Pablo pasara. ¿Y para qué? ¿Por qué permitió algo que no sea sol radiante y aguas calmas? Amigos, nosotros estamos demasiado interesados en llegar a Roma. Dios está interesado en quién seremos al llegar. Este es el tercer punto. La perspectiva del cristianismo es que inclusive las peores tormentas no nos pueden desviar del plan de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es su tormenta hoy?, le pregunto. ¿A dónde está pidiendo ayuda? ¿Está meditando en la palabra de Dios o la tormenta lo ha alejado de las páginas de la Biblia? Los vientos y las altas olas lo alejaron de la oración. ¿Ha perdido de vista el hecho de que Dios está vivo? ¿Cómo está usted en este momento? El tiempo más importante en su vida para practicar la presencia de Dios es cuando está pasando por una tormenta. No se olvide de esto. El tiempo más importante en su vida para practicar la presencia de Dios es cuando está pasando por una tormenta. Cuando esté pasando por la peor parte de la tormenta, aférrese al ancla. Dios está vivo. Le pertenezco a Él. Él me pertenece. Creo que sus propósitos para mi vida se llevarán a cabo. Lo que Él dijo en su palabra sucederá. Esta es el ancla más firme que tenemos. Luego, tal como leemos en el Salmo 46, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Puede pensar en una o dos tormentas que haya pasado en su vida? ¿Se trató de algo que lo encontró o fue culpa suya? Revisemos la lista, por favor. ¿Fue a causa de impaciencia, una falta de voluntad a esperar tal vez? ¿Fue a causa de escuchar consejos erróneos, aún los más escuchados, o va a comenzar a escuchar lo que Dios dice en su palabra? ¿Fue un deseo de estar cómodo lo que nubló su perspectiva? ¿Fue porque usted siguió la opinión de la mayoría y la mayoría estaba equivocada? Quizás la tormenta no sea culpa suya. Se puso a pensar que Pablo tuvo que pasar por una tormenta a causa de las decisiones que otro hizo en contra de su consejo. Pablo actuó como víctima. Si alguien tenía derecho a hacerlo, seguramente era él. No obstante, lo vemos animando a la tripulación. Y Pablo se está aferrando a tres verdades inamovibles a las cuales nosotros también debemos aferrarnos. Primero, Dios está vivo. Segundo, usted le pertenece y Él le pertenece a usted. Tercero, los planes de Dios para su vida no pueden fracasar por una tormenta. De hecho, su plan para su vida incluye tormentas. Va a susurrarle a Dios: Padre, no puedo ver tu mano en este período de mi vida, pero voy a confiar en ti. Creo que lo que tu palabra dice es verdad.
está en medio de tormentas, por favor, hable con Dios.